podamos estar contigo, adorando. Todo esto lo pedimos en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, hermanos, por ayudarnos, ¿no?, a dirigir el culto de adoración con las alabanzas, también con las oraciones. Y es cierto, como el hermano Alan nos ha dirigido en esta oración, que Dios sí es verdaderamente muy paciente para con nosotros, muy misericordioso. Y damos gracias a Dios siempre por su gracia, por su amor, por su paciencia. Y eso es lo que deseamos seguir estudiando con ustedes este día. Hemos estado estudiando ya por varias semanas y este mensaje va a concluir el tema acerca de la gracia de Dios. La gracia de Dios es un tema muy, muy importante, muy interesante. Y vamos a seguir. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Efesios, capítulo 2. Y vamos a leer empezando con el 8 al 10. Efesios, capítulo 2, empezando con el versículo 8 al versículo 10. ¿Ya? Si tienen la página. 908. La página 908, Efesios 2, versículo 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que Dios bendiga la lectura de su santa palabra. Hemos visto en mensajes anteriormente de este tema, que la gracia de Dios, especialmente en Efesios, en este pasaje, Efesios capítulo 2, Pablo nos ha dado claramente dos cualidades esenciales de la gracia de Dios. Y hemos visto la semana pasada, en primer lugar, que la gracia de Dios es gratis. La gracia de Dios es gratis. Esa es una de las cualidades. Si no sería gratis, entonces no sería gracia. Gracia no sería gracia si no tendría estas dos cualidades. La primera es que es gratis. ¿Ya? Y Pablo en el versículo 8, si tienen ahí Efesios capítulo 2, versículo 8 dice: porque, fíjense, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios, es un regalo, es un don de Dios. Y para dar más énfasis, subrayó que no es un logro nuestro, diciendo, versículo 9, no por obras, para que nadie se glorie. Entonces, si la salvación se pudiera ganar o se pudiera hallar por obras que nosotros hacemos, entonces no sería gracia, no sería un don, no sería un regalo, si nosotros podemos hallarnos por lo que nosotros mismos hacemos y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no tendría sentido lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Hermano, es más pensar lo que le dije el otro día, que muchos piensan que pueden llegar a la gloria solamente portándose bien. Sí, muchos verdaderamente creen en eso, que por medio de portándose bien, haciendo las cosas buenas, pueden llegar a la gloria, pueden llegar al cielo, pueden hallar la salvación. Y mucha gente cree eso, y viven de esa manera, y todavía no conocen la gracia de Dios. No muchas cosas en la vida son verdaderamente gratis. Verdaderamente gratis. En cambio, cuando hablamos acerca de la gracia de Dios, nuestra salvación que ofrece Dios en Cristo Jesús es verdaderamente gratis. No es que no tenga requisitos, sí tiene requisitos, pero es gratis. ¿Ya? Y para ilustrar esta verdad, pregúntense las siguientes preguntas. ¿Qué hice yo para motivar que Dios enviara a su Hijo a morir en la cruz para mí? ¿Qué es lo que yo hice para que Dios envíe a su Hijo?
Nada. Nada. ¿Qué acción mía llevó a Jesús a morir en la cruz, derramar su sangre preciosa para mí? ¿Qué acción mía? Nada. Ninguna. ¿Ya? ¿Qué esfuerzo de mi parte motivó a Dios a derramar su amor, su misericordia, su paciencia para poder ser salvos? Entonces no hemos hecho nada, ninguno de nosotros hemos hecho nada. Entonces por eso nuestra salvación es por gracia, es por gracia. Eso es lo que hemos visto la semana pasada, pero que quiero seguir ya en este estudio y he imprimido para que me puedan seguir con más detalle. Me ayudas, hermano, a repartir a cada uno una de estas hojas para poder seguir. Y el segundo punto que vamos a desarrollar es este día. La segunda cualidad esencial de la gracia de Dios es que su abundancia. Entonces la gracia de Dios es abundante. ¿Ya? Entonces ese es el segundo punto. Abundante. La gracia de Dios no solamente es gratis, pero también es abundante. Ya en Efesios capítulo 1, versículos 7 y 8, Pablo escribió lo siguiente, cuando dice, que Dios hizo sobreabundar su gracia para con nosotros. En Efesios capítulo 2, versículo 4, Pablo dice que Dios es rico en misericordia para con nosotros. Y en los versículos 6 y 7 de Efesios capítulo 2, aquí Pablo habla acerca de las abundantes riquezas de la gracia de Dios. Ahora, la pregunta es esta: ¿por qué es importante este hecho? ¿Por qué es importante este hecho? ¿Por qué es tan importante de que nosotros entendemos que la gracia de Dios es abundante? Porque quiere decir esto, que independiente, a pesar de la gravedad o naturaleza de nuestros pecados, Dios está dispuesto a perdonar y puede perdonar. A pesar de que somos tan malos, a pesar de que somos pecadores, Dios está dispuesto a perdonar. Entonces, y está dispuesto a perdonar porque la gracia de Dios es ¿qué? Abundante. ¿Ya? Entonces, la gracia no es únicamente para personas buenas, que se equivocan, ¿no? De vez en cuando, que cometen algunos errores de vez en cuando, no. La gracia de Dios es para pecadores, los peores pecadores, todos los pecadores. La gracia de Dios es para todos, cualquier pecado que hemos cometido. Aunque esos pecados sean muy graves, la gracia de Dios es para esos pecadores también. Los que están en la cárcel ahorita, los que están en las prisiones, la gracia de Dios es para ellos. Los que han matado a gente, la gracia de Dios es para ellos también, si verdaderamente se arrepientan. Entonces, fíjense en 1 de Timoteo 1.15. Les invito a ir a la página 923. 1 de Timoteo 1.15. Escuchen lo que aquí el apóstol Pablo dice en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 15, la página 923. Pablo dijo que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Ahí, ¿lo tienes ahí, hermano Jesús? Lee 1.15. 1.15. Palabra fiel y digna de ser recibida. Sí, sigue. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces aquí dice, palabra digna, palabra verdadera. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y de ahí dice, de los cuales Pablo dice, yo soy el primero. Yo soy el peor. Pablo dice, yo soy el peor de todos los pecadores. ¿Y por qué Pablo se sentía que él era el primero? En la fila de los pecadores él pensaba, él es el peor. Ayudó a matar a los cristianos. Él estaba ahí ayudando a matar a los cristianos. Muchos cristianos murieron por causa de él. Él azotaba, él perseguía a los cristianos.
viajaba a ciudades para encontrar a los cristianos ahí adorando a Dios y los sacaba de sus casas, los metía en la cárcel. Entonces él pensaba que era el peor de pecadores, pero uno mismo, yo también a veces me siento, hermano Jesús, que yo soy ahí también el primero, el peor de los pecadores, de lo que yo de antemano, de lo que yo anteriormente hacía antes de ser un cristiano. Yo tengo vergüenza y doy gracias a Dios porque Él era también paciente y misericordioso conmigo. ¿Ya? Entonces, obviamente, aquí Pablo está hablando de la manera como antes de ser cristiano había blasfemado, había perseguido, había insultado a Cristo y matado a cristianos, ayudado a matar. Sin embargo, dijo que la gracia de nuestro Señor fue más abundante para él. Lee el versículo 14, hermano. Versículo 14, 1 Timoteo 1:14, ¿qué es lo que dice? Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahí está, la gracia de nuestro Señor fue más abundante de cualquier pecado que hemos cometido. ¿Por qué entonces? Preguntamos ¿por qué? ¿Por qué Dios escogió a Pablo como objeto de su gracia? ¿Por qué lo hizo? Pablo nos da la respuesta, versículo 16, lee el versículo 16, hermano. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Cristo Jesús mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Amén. Entonces Pablo dice lo siguiente, aquí nos da la siguiente explicación. Pero por esta razón yo fui recibido a misericordia. Por esta razón yo recibí la gracia de Dios para que Jesucristo mostrase en mí el primero, el peor de los pecadores, toda su clemencia, para ser un ejemplo para los que van a creer en Cristo Jesús. Si Dios pudo salvar a un pecador tan malo como Pablo, Él también puede salvar a ti y a mí. Eso es lo que está. En otras palabras, Dios salvó a Pablo para que nadie pudiera decir, no tengo esperanza. Soy muy malo, no tengo esperanza de salvación, he cometido muchos errores. El poder que Dios tiene para perdonarme, para perdonar a ti, siempre sobrepasa la cantidad y la gravedad de pecados que hemos cometido. Sobrepasa. Eso hay que dar a entender a la gente que piensan que no pueden ser salvos. O que tienen primero que arreglar todos sus errores para poder ser salvos. No, no es así. Tal como soy, hemos cantado anteriormente, así tal como eres, tal pecador como eres, Dios quiere salvarte, quiere perdonarte. ¿Se acuerdan? En el Lucas capítulo 15, cuando el hijo pródigo regresó a su padre, no fue necesario que diera ninguna explicación. Que era pecador era un hecho ya establecido, había malgastado toda su herencia, no había tenido respeto a su padre de pedir su herencia antes que fallece. Entonces, que era pecador era un hecho establecido. Lo que importaba era esto, no lo que había hecho. Lo que importaba no lo que había hecho, sino que lo que había regresado a casa. Eso era lo importante. No lo que hemos hecho en el pasado. Cuando uno da la vuelta, se arrepiente, lo importante es que ha regresado a casa y que quiere arrepentirse, que quiere pedir perdón. Que somos pecadores es un hecho establecido. Todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, acerca del hijo pródigo, lo que importaba no fue lo que había hecho, sino que había regresado a casa. La gracia es gratis. Y además abundante. Y por eso el mensaje del Señor se le llama el Evangelio. Son buenas nuevas. Pero fíjense que no solamente la gracia de Dios es gratis, es abundante. Somos salvos por gracia, pero también dice por medio de ¿qué? De la fe. Por medio de la fe. Por gracia, por medio de la fe. La gracia es gratis. La gracia es abundante, pero no barata. ¿Ya? La gracia de Dios no es barata. No piensen que porque es gratis es barata. No, no es así.
Ya, por medio del mensaje del Evangelio, cuando uno comparte con otros el Evangelio, entonces ahí estamos ofreciendo la gracia de Dios. Sin embargo, tiene que ser recibida. Y por eso dice, por medio de la fe. La gracia de Dios tiene que ser recibida. Tiene que ser aceptada. Hay requisitos. Tiene que ser recibida. Si yo quiero regalarte un carro, tú lo tienes que recibir. Si no lo recibes, entonces no vas a hallar ese regalo. Si yo te digo, mira, te voy a regalar un carro, pero tienes que venir a Memphis a recogerlo en tal día, tal fecha, no, ¿a qué hora? Esos son los requisitos. Entonces, para que tú puedas recibir eso, tienes que ir. Así es. La gracia de Dios es gratis. ¿Ya? Tú no hiciste nada para que yo tenga ese amor, ese cariño para regalarte ese regalo. Nosotros no hemos hecho nada. ¿Ya? Nosotros somos pecadores. Y Él quiere derramar su regalo, su salvación para nosotros. Pero hay que recibirla. Tiene que ser recibida. Aceptar lo que Dios ofrece por medio de su Hijo es lo que quiso decir Pablo cuando dijo que hemos sido salvos por gracia y por medio de la fe. Entonces, una vez más, vamos a usar la ilustración del Hijo pródigo. En Lucas capítulo 15, ¿se acuerdan que este hijo fue recibido por su padre antes de que decidiera regresar a su casa? Eso es lo que es la gracia. Su padre lo estaba buscando. Y cuando lo vio de lejos, antes de que llegue a su casa, su padre corrió a él, lo abrazó, lo besó. Su padre estaba esperándole, ya lo había recibido antes de que regrese a casa. No obstante, mientras el hijo estaba lejos, rehusando regresar a casa, seguía muerto. El hijo estaba muerto mientras él estaba ahí en una provincia apartada, rehusando regresar a casa, estaba muerto. Pero cuando decidió a regresar, su padre lo estaba esperando. Lo estaba esperando día tras día y Dios nos está esperando. Él nos espera, pero nosotros tenemos que dar el paso para regresar. Él no te va a forzar a regresar. Entonces, en un sentido muy real, el cristiano es sencillamente un hijo pródigo que ha regresado al Padre, recibido su gracia, y que en cambio le sirve amorosamente, generosamente, porque está muy agradecido por todo lo que el Padre nos ha dado. Además de esto, Pablo no solamente resaltó esto, que las obras no son la causa de nuestra salvación. No es por las obras que hemos hecho que es la causa de nuestra salvación, sino también subrayó que las obras es un fruto, ya no es la causa. Las obras que hacemos, como el hermano nos ha dicho, mucha gente por nuestras buenas obras, nuestro buen comportamiento, vamos a llegar a la gloria. Mucha gente piensa en eso. Las obras que hacemos no es la causa de nuestra salvación, sino es el fruto. Es el fruto. Fíjense lo que dice en el versículo 10. Escuchen bien. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Cuando uno ya está en Cristo Jesús, entonces hace esas buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces el buen comportamiento que nosotros hacemos, que nosotros vivimos, eso Dios de antemano ha preparado para los que ya son fieles, los cristianos, de vivir de esta manera. Dios, entonces, andar en buenas obras quiere decir que se convierten en nuestro estilo de vida habitual. No es de vez en cuando que vivimos de esa manera, sino es día tras día, es un estilo de vida de un cristiano. Pero nosotros no somos salvos por eso, sino es un fruto
de que ya somos cristianos. ¿Ya? Entonces es de suma importancia, es imprescindible que no pasemos por alto, que no pasemos de vista varios aspectos en cuanto a la fe. Y uno de ellos es la confianza. Cuando hablamos acerca de la fe, este punto, confianza, es muy importante cuando hablamos acerca de la fe. ¿Ya? Creer en Jesús es aceptar su identidad como el Hijo de Dios, Salvador nuestro. Sin embargo, también cuando hablamos acerca de creer en Jesús, incluye a confiar en que su sangre tiene poder para limpiar nuestros pecados, para darnos vida. Cuando nos arrepentimos, cuando nos bautizamos, la Escritura nos dice que la sangre de Cristo tiene poder ¿de qué? De limpiarnos de todo pecado que hemos cometido. Entonces hay que tener confianza. No solamente creer en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, aceptarlo como nuestro Salvador, pero tener confianza que su sangre puede limpiarnos de todo pecado que hemos cometido cuando nos arrepentimos, cuando nos bautizamos y cuando seguimos viviendo una vida fiel en Cristo Jesús. ¿Ya? Entonces, creer, esta palabra creer es ponernos en las manos de Dios, confiando en que las promesas de Dios van a ser cumplidas por nosotros y en nosotros. Tener esa confianza. Tener fe también quiere decir reconocer que necesitamos lo que ofrece Cristo. Cada uno de nosotros necesitamos lo que ofrece Cristo. No hay ninguna persona que no necesita lo que ofrece Cristo. Aunque de repente piensen o no creen que necesitan, pero sí, cada persona necesita lo que ofrece Cristo. Creer en el Evangelio es creer que nosotros, todos nosotros, cada uno de nosotros, tenemos necesidad de aquello por lo que Cristo murió para redimirnos. Y eso es su gracia. Aquello, su gracia, necesitamos para redimirnos. Entonces, del mismo modo como el hijo pródigo tuvo que dejar la posilga, la mugre, el lugar donde estaban los cerdos, él tuvo que dejar ese estilo de vida ahí, viviendo una vida pecaminosa, entonces, y regresar a la casa de su padre. Nosotros también, cada uno de nosotros, estamos siendo llamados por Dios. Dios nos llama a abandonar nuestro camino del pecado y comenzar a vivir como hijos obedientes de Dios. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Ya dejar cualquier costumbre, cualquier hábito que tenemos, sea tomar las bebidas alcohólicas, sea fumar, usar las drogas, sea mirar las películas feas con las mujeres ahí desnudas, la pornografía en la computadora o en las películas. Todo ese estilo de vida ya hay que dejar. Hay que dejar todo eso y comenzar a vivir vidas de santidad. Y Dios te está llamando a cada uno de nosotros. Los oyentes, ¿se acuerdan en Hechos capítulo 2? Los oyentes de Pedro en el día de Pentecostés preguntaron, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y la respuesta que Pedro dio es en forma de un mandamiento y de una promesa, cuando en el versículo 38 del capítulo 2 de Hechos, Pedro dice, arrepentíos y bautícense. Ahí está el mandamiento, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis la promesa. ¿Recibiréis qué? El don del Espíritu Santo. Perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, una vida con Cristo comienza con la obediencia. Comienza con humillarnos
y obedecer la voluntad de Dios. Así empieza la vida con Cristo. La vida cristiana comienza con la obediencia de arrepentirnos, bautizarnos. Y de ahí el cristiano, ya siendo un cristiano, ya siendo agregado a la iglesia de Cristo, entonces mantiene su vida viviendo obediente y fielmente hasta la muerte. Les invito a ir en sus Biblias a Hebreos capítulo 5, empezando con el versículo 7, la página 934. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 7, dice, y Cristo, habla acerca de nuestro Señor, dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No solamente todos los que creen en Él, para todos los que le obedecen. Hay que obedecerle. Hay que ser obedientes. Así comienza la vida cristiana. Y así como Jesucristo tuvo que obedecer, aunque Él era hijo, por medio de lo que padeció, por medio de ir a la cruz del Calvario y morir, Él aprendió también la obediencia. Y nosotros también. Así empieza. Hay que ser obedientes. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas solamente el que hace la voluntad. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces no es cuestión de vivir una vida de buen comportamiento, de portarnos bien, sino hay que hacer la voluntad, hay que ser obedientes a la voluntad de Dios. Además, hay que vivir fiel hasta la muerte, como dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. Sed fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Entonces no es simplemente una decisión de bautizarnos y después del bautismo no seguir viviendo una vida fiel en Cristo Jesús. De vez en cuando venir a las reuniones, de vez en cuando abrir nuestra vida. Este libro que aquí tengo en mis manos es la palabra de Dios. Y para que tú y yo nos acerquemos más y más a la voluntad de Dios y conocer más a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo, se tiene que abrir este libro cada día en nuestros hogares. No de vez en cuando, no una vez a la semana cuando estamos aquí juntos. Este libro se tiene que abrir en tu horario cada día. Lo primero que deberías hacer antes de ir al trabajo, antes de empezar tu día con los niños, es orar a Dios. Antes de salir de tu departamento ahí, orar a Dios. Y abrir la palabra de Dios y leer 5 minutos, un pasaje de la palabra de Dios. Al regresar a casa, antes de dormir, después ya que llegas cansado, después de bañarte, antes de recostarte, abre la Biblia otra vez. Lee un pasaje de la palabra de Dios. Ora a Dios. Esto tiene que ser tu dieta espiritual cada día para poder esforzarnos y nuestra fe crecer cada día. Si no lo haces, entonces no va a ser posible. No va a ser posible para que crezcas, para que te pongas fuerte en las cosas espirituales. Entonces es muy importante que tener fe no es simplemente creer en Jesucristo, y hay que vivir vidas obedientes, fieles hasta la muerte. Y no se olviden esto. Les invito a ir a Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. El día del Señor se acerca cada día más y más.
Hoy día estamos más cerca a la segunda venida del Señor que ayer. Y mañana vamos a estar más cerca que hoy. Cada día se acerca más y más. Entonces dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Desde ese tiempo ya algunos tenían por costumbre de dejar de congregarse. Venían un domingo, faltaban el otro. Venían uno, faltaban dos. Venían el próximo, faltaban dos más. Venían, así era, por costumbre. Y Pablo dice aquí, mantengamos firmes sin fluctuar. Si dejas de congregarte, entonces vas a estar así, fluctuando la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos. Mira, si faltas, si no llegas a congregarte, entonces, ¿cómo vamos a estar unos a los otros estimulándonos en amor y las buenas obras? Yo no puedo estimularte a ti, tú no puedes estimularme a mí si no llegas, si no estás aquí ese domingo. Y por eso aquí nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Cuando estamos juntos podemos exhortando. Versículo 26 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Una persona que sigue pecando voluntariamente, dejando de congregarse y seguir así haciéndolo, entonces dice que ya no queda más sacrificio por los pecados, porque está rehusando, ya que conoce la verdad, ya que ha recibido el conocimiento de la verdad, ya que se ha bautizado y deja completamente, ya no queda más sacrificio. Entonces Pablo aquí nos está animando, nos está exhortando. Fíjense bien, dice su vida. En Hebreos capítulo 11, el próximo capítulo, fe no es algo que solamente sea interno en el corazón. Claro que la fe debe comenzar en nuestro corazón, creer en nuestros corazones. Sin embargo, está incompleta, nuestra fe está incompleta hasta que afecte lo que hacemos todos los días. Entonces nuestra fe está incompleta hasta que empiece a afectar lo que hacemos todos los días. Entonces por eso, en Hebreos 11, capítulo 4, acerca de Abel, dice, por la fe Abel ofreció. Por la fe Abel, ¿qué es lo que Abel hizo? Ofreció. En el versículo 7, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veían, con temor, preparó. Noé preparó el arca. ¿Ya? Y de ahí, versículo 8, por la fe Abraham siendo llamado, obedeció. Fíjense cómo la fe de ellos les hizo que empiecen a hacer algo. Entonces, nuestra fe no va a ser completa hasta que afecte lo que haces. Tienes que ofrecer tu vida, tienes que obedecer, tienes que prepararte. Versículo 17 dice, por la fe Abraham cuando fue probado ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofreció a su unigénito. Cuando fue probado, ¿qué es lo que Abraham hizo? Ofreció a su hijo, lo iba a matar. Porque Dios le había dicho que lo ofrece a su hijo. Entonces, tener fe no es sencillamente creer en algo y nada más, no actuar, es actuar sobre la base de lo que creemos es verdad. Hay que actuar. Entonces la fe no es sencillamente creer, hermanos, no es sencillamente creer las enseñanzas correctas que están en las Sagradas Escrituras. Por supuesto incluye esto, sin embargo, va más allá de lo que se cree para llevar una vida fiel y obediente. Pero quiero terminar con este punto. La Biblia dice, porque por gracia de Dios y por medio de la fe, sois salvos.
sois salvos por gracia y por medio de la fe. Ya, esta es una gran verdad que hace posible la salvación para todo el mundo, para todos nosotros. Y de no haber sido por esta verdad, por gracia y por medio de la fe, y que la gracia de Dios es gratis y abundante, si no hubiera sido por esta verdad, no tendríamos, ninguno de nosotros tendríamos oportunidad, tendríamos esperanza de nuestra salvación. Pero ¿a quiénes está hablando Pablo cuando dijo por gracia sois salvos por medio de la fe? Tenemos que tener en mente esto, que Pablo estaba dirigiendo, no estaba hablando a la humanidad en general estas palabras. Cuando dice aquí, por gracia sois salvos por medio de la fe, él estaba hablando a los que ya eran cristianos, a los que ya habían obedecido, a los que ya eran creyentes en Cristo Jesús. Cuando tú estudias Efesios capítulo 2, del 1 al 5, del 1 al 10, Pablo especificó quiénes eran las personas a las que se dirigió al decir sois salvos. Eran los creyentes, eran los cristianos que una vez anduvieron muertos, una vez estaban en pecados, muertos, pero ya habían sido revividos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo cuando se habían bautizado. Sin embargo, no se olviden esto, que las buenas nuevas, el Evangelio que Pablo aquí está compartiendo, es para toda la humanidad. Y eso quiere decir que toditos pueden ser salvos, a pesar de cualquier pecado que hemos cometido, cualquier pecado que tú has cometido y que sigues cometiendo, ¿no? Y la severidad de ese pecado puede ser perdonado si verdaderamente te arrepientes. Ya la gracia de Dios, a pesar de nuestros pecados, la gracia de Dios está disponible. La gracia de Dios está al alcance para los que están dispuestos a recibirla por fe. Y piensa en esto, Dios ha adquirido, Dios ha preparado y nos ha dado un costoso regalo, la sangre de su Hijo. Y Dios anhela que cada uno de nosotros la reciba. Algunos ya han recibido, algunos todavía no han recibido. ¿Cómo puedes seguir rechazando tal ofrecimiento? ¿Cómo puedes seguir rechazando domingo tras domingo cuando tienes una hermosa oportunidad? Hoy día tienes esa oportunidad. Cuando cantamos el himno de invitación puedes tomar la decisión de bautizarte para perdón de tus pecados y recibir esta promesa, la esperanza de la vida eterna, perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Vamos a entonar entonces el número 210, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Les invito a que se pongan de pie, por favor, vamos a cantar el número 210.